Para aclarar un poquito, emitimos gases de invernadero para casi cualquier actividad que hacemos los seres humanos. Cuando andamos en auto, cuando usamos energía eléctrica, cuando prendemos las hornallas de casa, no hay casi actividad que no genere combustión de gas, de petróleo, de carbón. Y el presidente nos dijo que dentro de 20 años la matriz energética de la Argentina va a cambiar de tal manera que no vamos a depender, porque indirectamente esa es la deducción obvia, no vamos a depender ni del gas, ni del petróleo, ni del carbón. Sin entrar a analizar lo absurdo realmente del planteo, porque es absolutamente absurdo, deberíamos hacer crecer las energías llamadas alternativas, entre comillas, que es algo también discutible. Con lo que me quedo es con la banalización absoluta de la problemática, ¿no? Estamos hablando de que vamos a cambiar la matriz energética como quien dice que va a dejar de consumir una bebida con azúcar y va a pasar a consumir una bebida light, como si fuera una decisión que uno puede tomar de manera tan rápida. Y es nada más que 20 años, ¿no? Y es nada más que 20 años, cosa que no solamente no lo pudo hacer ningún país, ni los que se lo plantearon seriamente, ni mucho menos los que no se lo plantearon seriamente. Bueno, más allá de la opinión personal mía de que obviamente son palabras para quedar bien, que no tienen ningún sustento con la realidad, si prácticamente el único intento de inversión real que tuvo el último gobierno en relación a cuestiones energéticas fue Vaca Muerta, que es una tremenda reserva de petróleo, lo que se llama petróleo no convencional. Para que se entienda así en palabras simples, petróleo no convencional es un petróleo que está atrapado en el subsuelo de tal manera que para poder acceder a él primero hay que fracturar toda la roca. Tecnología que es mucho más compleja que la extracción común y que implica una serie de riesgos ambientales enormes. Entonces, si el futuro de la Argentina energética es explotar el yacimiento de Vaca Muerta, que alguien me cuente cuál es la congruencia con las palabras de que no vamos a depender de emisiones para abastecernos de energía eléctrica. Claro. Yo ¿Sí? pensaba, ¿no? Digo, la falta de conciencia, obviamente, ¿no? De la especie por lo que estamos haciendo. ¿Es el capitalismo el culpable de alguna manera? Es una buena pregunta. Yo creo que el capitalismo es un factor muy importante, pero no es el único. Cuando cayó la Unión Soviética, existía un hermetismo muy grande de la información ambiental, así que ocurrían en el bloque oriental. Al caer la Unión Soviética quedó en evidencia que la relación que existía con el ambiente era realmente igual o peor que la del sistema capitalista. Puede sonar feo, pero nos hace pensar que la problemática ambiental implica no solamente una cuestión de decisiones políticas, ni siquiera una cuestión ideológica, aunque la ideología está también involucrada. Claro. Me parece que está en una capa mucho más profunda, que es la relación de la sociedad y de la especie con la naturaleza. O sea, si uno analiza, por ejemplo, los procesos latinoamericanos de los últimos años, por decir estos ciclos, ¿no? Intervencionismo, neoliberalismo, que solemos pendular al menos los últimos 50 años América Latina, tanto en los modelos neoliberales como en los modelos más de tipo intervencionistas, como pudo haber sido, por ejemplo, el gobierno de Lula en Brasil, el kirchnerismo en la Argentina, el gobierno de Chávez y Maduro en Venezuela, existe un cuestionamiento importante a cómo se redistribuye la riqueza, ¿sí? Cómo se distribuye la renta, el rol del Estado en relación a la sociedad, pero no existe un cuestionamiento profundo de la relación con la naturaleza. O sea, la matriz extractivo-compulsiva, digamos lo que se llama el neoextractivismo, como modelo de desarrollo, se mantiene... no se cuestiona. No se cuestiona. Se mantiene. A ver, ¿existe algún movimiento, digamos, para hacerse
yo identificaría en Bolivia quizás y en Ecuador. Ecuador, la naturaleza tiene categoría, digamos, tiene estatus legal constitucional, o sea, es un agente de derecho legal la naturaleza para la constitución ecuatoriana. Es interesante, no significa que su aplicación sea absolutamente efectiva, menos con el color político que gobierna ahora. Y en Bolivia, digamos, muy levemente, pero le costó a Evo Morales, tuvo un costo político con muchos sectores de los pueblos originarios, justamente por este dilema, ¿no es cierto? ¿De qué manera desarrollamos a nuestra sociedad? Si rompiendo con la matriz que heredamos, digamos, de Occidente, si la cuestionamos o no. O sea, de Bolivia me viene automáticamente el conflicto del litio. Claro. El litio es una materia prima, el carbonato de litio es una materia prima que se encuentra muy, digamos, concentrada en una parte muy particular de nuestro planeta, que es lo que se llama el Triángulo del Litio, compartido entre Bolivia, Argentina y Chile, donde está cerca del 75% del litio del planeta. El gobierno de Evo Morales tuvo una actitud que consiste básicamente en la explotación masiva del litio, pero que la mayor parte de la renta de la explotación del litio quede para Bolivia y se distribuya, digamos, en intereses que llegan de alguna manera al pueblo boliviano, y además con un proceso de industrialización de esa materia prima. Digamos que hay un cuestionamiento al modelo extractivo compulsivo que exporta y espera recibir algo de la extracción compulsiva, que es algo que viene, digamos, desde la época colonial, pero no hay un cuestionamiento del modelo económico en sí. ¿Sí? Claro, sí, bueno, esa es también de las cosas que uno sí, ¿no? Digo, porque atrás del golpe de Estado, inmediatamente después, ¿no? Pasados los días, ya se empezó a hablar también de los recursos naturales, se empezó a hablar en particular, ¿no? Y también cómo los grupos financieros, por supuesto financiados, los grupos económicos del lugar, financiados muchas veces por el imperio, es también el que está de alguna forma tras esos intereses, ¿no? Entonces digo, también cómo tiene que ver esto que conversamos también de forma preliminar, ¿no? Santiago, digo, la geopolítica en todo esto, ¿no? Cómo también en el medio ambiente, en la agresión a nuestra casa común, lo digo de vuelta, también están intereses sobre el capitalismo, ¿no? Y también me hace preguntarte de paso, qué rol tremendo que tuvo Bolsonaro cuando se originaron los incendios en el Amazonas, ¿no? Esta idea por lo menos de no hacer nada, ¿no? Sí. Digo, también hay un poco una respuesta económica, me parece, ante esa quietud, ¿no? Sí, sí, obviamente toda quietud es un posicionamiento, claro, ¿no es cierto? Sí, yo pienso en Bolivia, vos me traes acá a Bolsonaro, y Bolivia comparte justamente también la selva amazónica con Bolsonaro, y sí, absolutamente, está todo relacionado. O sea, a lo que te referís, yo creo que en parte el golpe de Estado en Bolivia no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un Bolsonaro y un Macri digamos, en las dos potencias regionales, entre comillas, para lo que es la región latinoamericana, mirando es justamente siempre está del lado del libre mercado, ¿no? Porque justamente el libre mercado lo que plantea es el retiro del Estado, que es de alguna manera un eufemismo, porque en realidad no existe retiro del Estado, es un Estado que se pone al servicio de intereses geopolíticos. Toma una postura respecto a... Absolutamente. Claro. Es que desde el vamos, cuando la sociedad va evolucionando en su organización social, de modelos, digamos, tribales, y se va complejizando hasta la conformación del Estado. Es demasiado importante la conformación del Estado para plantear que con una teoría económica, como puede ser el neoliberalismo, que el simple retiro del Estado va a reorganizar problemas. Por algo la humanidad
en un proceso de tantos siglos para generarlo. Y el tema del Amazonas es un tema complejo. No sé si recuerdan que en la época de la campaña Bolsonaro aparecía con una motosierra mostrando que él no tenía ningún problema en cortar. A ver, la Amazonia es el pulmón, digamos, continental más importante que le queda a la humanidad. Yo diría que es un pulmón enfermo, ¿sí? Si la Tierra fuera un paciente. Pero sí, estamos escuchando temas, ¿no? Este año que parece que van apareciendo. Greta, cambio climático, el Amazonas. Pero por ejemplo, para hablar de yo les había mencionado esto de la banalización. Todos los años hay incendios en el Amazonas. Este año tomó un conocimiento global porque el humo llegó a San Pablo y a Brasilia. Todos los años hay incendios. Este año, pero en realidad el problema del incendio es que pone en evidencia, ¿sí?, una situación realmente de deterioro en el que estamos haciendo un doble efecto negativo cuando deforestamos. Estamos destruyendo a los sumideros de gases de invernadero, o sea, a la vegetación que cumple la función de absorber dióxido de carbono y emitir oxígeno, ¿sí? Y además estamos emitiendo ¿sí? Pero, ¿a qué digo con banalización? En la tele escuchamos, se está quemando el Amazonas, y lo que viene al sentido común es imaginarse el estereotipo, ¿no?, que construimos los homo urbanus, ¿no?, porque somos un mundo urbano. Construimos un estereotipo de tucanes, de exuberante, con una abundancia enorme de animales que están esperando a que uno los vea, prácticamente, porque si uno va a la selva es difícil ver demasiado, y se imagina que se está quemando. En realidad el proceso es más complejo. Si uno prende fuego en la selva no se quema porque tiene una cantidad de biomasa enorme. En realidad el proceso consiste en que primero se corta la vegetación, se hacen, que se seque. Claro, muchas veces, o talas arrasando directamente superficies muy grandes, y se espera que se seque esa vegetación y después se producen quemas intencionales para poner en disponibilidad de la agricultura, de la ganadería, ese suelo. Lo que deja en evidencia el incendio, que son en un 90% intencionales, lo que pone en evidencia es el ritmo de la deforestación, ¿sí?, que es un problema realmente grave. Yo pensaba, bueno, que a veces también lo que nos llega son soluciones cosméticas por ahí, ¿no? Uno piensa en cuanto a esto. No nos dan más bolsitas en los supermercados, por ejemplo, ¿no? Ahora se cortó el tema de los sorbetes, no entregan más sorbetes. Digo, ¿cuánto hace falta, además de que el Estado presente y de una buena campaña de concientización? ¿Qué más hace falta a tu criterio? La educación, tal vez porque yo, digo, lo estoy contestando yo, tal vez porque, bueno, yo te tuve de profe y también sé de tu impronta y tu manera que de encarar, digamos, las clases. Había un poco de información, claro, pero también había de concientización, me parece, ¿no? Digo, la escuela puede jugar importante cambio, si es que algún día vamos a poder ver un cambio profundo y real, donde realmente podamos detener un poquito todas estas emisiones, los glaciares que se al ritmo que se derriten. Digo, ¿qué es lo que se juicio tu criterio o pensar para que se detenga? Alcanza con lo que ¿no? hacemos, porque ese es otro tema. Hoy, hace poco, con toda esta revolución de jóvenes que protestan por el clima, había gente que decía, ya en el momento crítico en el que está el mundo, ya no alcanza con la acción individual, sino con este tema de la emisión de gases y todo de las empresas, de las grandes potencias, de los países que son los que en realidad son ellos los que están marcando el tiempo que le queda al mundo, más que lo que podemos hacer nosotros con agarrar una bolsa de papel en vez de una de polietileno, digo. Absolutamente.
A ver, sí, existe una banalización completa del problema ambiental. Mariano me preguntaba recién por el capitalismo. De alguna manera el capitalismo se apropia de un discurso ambiental para seguir vendiendo, pero no logra cuestionarse la gravedad de sus efectos sobre, sobre la cuestión ambiental. Yo creo que es fundamental concientizar, es importante reciclar, es importante reducir el consumo de agua. Hay muchísimas cosas que como individuos podemos hacer. Son una parte, pero es absolutamente insuficiente. Lo que yo veo grave en ese discurso, hacerle creer a la gente que cerrando la canilla, tirando la bolsita en un tacho verde, con eso ya estamos generando lo que se llama, digamos, una economía circular. Estamos muy lejos